Hola, en el capítulo de hoy vamos a hablar sobre máscaras de luminosidad, máscaras de color, entendiendo qué son, cómo funcionan, cómo usarlas en Photoshop sin depender de ningún tipo de panel. A continuación. Vale, y en esta oportunidad vamos a hablar sobre las máscaras de luminosidad. Y antes de comenzar, quiero hacer una claridad que el objetivo de esta sesión es explicar su concepto, evidentemente cómo se usan y cómo las vamos a aplicar en nuestro procesado fotográfico. Si bien es cierto, existen soluciones como por ejemplo el panel Tony Kuiper u otros paneles que nos permiten generar las máscaras de luminosidad, realmente esos paneles lo que están haciendo es trabajar con las diferentes opciones de Photoshop, motivo por el cual considero que es más apropiado entender el concepto, cómo trabajar sin esos paneles, y ya después será decisión de cada quien si asume la inversión de adquirir uno u otro panel. Dicho todo esto y entrando en materia, ¿qué son las máscaras de luminosidad? Básicamente es una técnica para seleccionar áreas de la fotografía con base en sus condiciones lumínicas. Recordemos que en una de las primeras sesiones de este curso hablamos de métodos de selección como el lazo, pero en este caso también vamos a hacer selecciones no basadas en forma sino en condiciones de luz. Como lo vimos en la sesión de histograma, sabemos que nuestras fotografías siempre van a tener un rango tonal y una cantidad de píxeles. Todo esto va a estar afectado en mayor o menor medida en sus condiciones lumínicas, es decir, las sombras, los tonos medios y las altas luces. Entonces, cuando nosotros hacemos una selección de este tipo, vamos a hacer selecciones que difícilmente podríamos llegar a hacer de manera manual. Además que podemos trabajar de forma focalizada y en zonas, como ya lo vamos a ver más adelante. Sin embargo, para que entendamos el concepto, son selecciones basadas en condiciones de luz. Y tenemos tres tipos generales de máscaras de luminosidad, que son las sombras, los tonos medios y las altas luces. Evidentemente, como también lo hablábamos en la sesión del histograma, en función de cómo ajustemos y trabajemos con las opciones de Photoshop, pues esas máscaras van a tener diferentes rangos. Eso es lo que por ejemplo en Tony Kuiper se llama máscaras luces 1, 2, 3, 4, 5, 6, máscara de sombras 1, 2, 3, 4, 5, 6 y máscaras de tonos medios 1, 2 y 3. La realidad de las cosas es que ya son ajustes preestablecidos. Nosotros vamos a aprender a trabajar de manera manual y personalizada esas máscaras. Finalmente, también quiero decir que aparte de la luminosidad también podemos hacer selecciones basadas en color de una forma muy sencilla, ya lo vamos a ver. Lo importante es que gracias a este tipo de selecciones nosotros vamos a poder perfeccionar los ajustes que realicemos en nuestro procesado fotográfico. Ahora bien, hay otro concepto que es importante entender en relación a las máscaras de luminosidad, y es la influencia del ajuste que vamos a realizar en función de la máscara que trabajemos. Por ejemplo, en este caso tenemos seleccionada toda esta imagen, donde vamos a ver más claro si por ejemplo aplicamos una capa de ajuste de curvas o de niveles, se va a generar mayor efecto que si lo hacemos en una zona más oscura. ¿Esto qué quiere decir? Que en función de la luminosidad el efecto tendrá una mayor o menor influencia, motivo por el cual nosotros podemos trabajar en zonas muy específicas, podemos tener ajustes muy perfectos sin mayor dificultad y sí para potenciar lo que queremos trabajar. Por ejemplo, en esta fotografía, y como ya lo vamos a ver en el ejercicio, puedo hacer una selección perfecta únicamente de la chaqueta y trabajar sobre esta, o si quiero puedo trabajar el cielo o el agua. Entonces son muy potentes y este tipo de selecciones nos va a dar esa ventaja. También trabajar con este tipo de selecciones nos va a permitir, por ejemplo, hacer cambios de cielo si lo necesitamos o afectar sobre áreas específicas. Entonces son muy versátiles y muy potentes. Finalmente,
Y antes de entrar propiamente en la práctica, hay otro concepto supremamente clave que debemos entender para que las máscaras funcionen correctamente, y es en relación a los perfiles de color, o también llamados espacios de color. Como sabemos, nuestro ojo es capaz de captar un rango dinámico muchísimo mayor a que cualquier cámara o el que cualquier pantalla es capaz de mostrar. Teniendo en cuenta eso, y en el paso de los años, y buscando que la interpretación de los colores sea correcta, tanto en dispositivos como una cámara, como la visualización en una pantalla, pues se han generado diferentes espacios o perfiles de color. Un perfil de color no es más que un conjunto de datos que permite a un software o dispositivo interpretar y presentar los colores correctamente. Por ejemplo, en una cámara nosotros podemos encontrar un perfil sRGB o un perfil Adobe RGB. ¿Qué nos está indicando esto? Que un perfil sRGB está, por ejemplo, pensado más para visualización en páginas web, en Instagram, en redes sociales. ¿Qué quiere decir esto? Que su rango de información, los datos que nos está presentando a nivel de color va a ser muchísimo menor, como podemos observar en este gráfico. Sin embargo, un Adobe RGB tiene un rango muchísimo mayor. De hecho, este es el que usualmente se usa para imprimir nuestras fotografías. Entonces tenemos que tener en cuenta que para que nuestras máscaras de luminosidad funcionen correctamente, tenemos que definir qué perfil de color vamos a trabajar. Hay muchos perfiles, pero los principales son el sRGB y el Adobe RGB. ¿Qué es importante acá? Que por ejemplo, si nosotros vamos a trabajar para hacer solo publicaciones en redes sociales o en páginas web, lo mejor sería trabajar con un perfil sRGB. Sin embargo, si nosotros ya vamos a trabajar de una forma un poco más orientada a la impresión, tenemos que trabajar con un perfil Adobe RGB, por lo que ya les comenté, porque tenemos un rango de color muchísimo más amplio. Pero hay otra cosa también, no solo es seleccionar el perfil, sino que nuestro dispositivo, como por ejemplo nuestra pantalla, esté en la capacidad de representar correctamente ese perfil o espacio de color. ¿Esto qué quiere decir? Que si nosotros decidimos trabajar en un perfil o espacio de color Adobe RGB, nuestra pantalla tiene que tener como mínimo la capacidad de representar el 98% de ese rango. En dado caso que no podamos hacerlo, no tengamos esa pantalla porque evidentemente son costosas, pues lo mejor será que nuestro perfil o espacio de color esté configurado en sRGB. Esto con el fin que nuestras máscaras de luminosidad funcionen correctamente. Pero con esto no acaba la cosa. Resulta que, como vimos antes, la selección que estamos haciendo se presenta en espacios de grises. Entonces nosotros tenemos que correlacionar correctamente el espacio o perfil de color con los espacios de grises. Como podemos observar en esta imagen, básicamente un espacio de gris es la representación en escala de grises que va a tener ese perfil o espacio de color. Entonces, para que lo tengamos muy en cuenta y ahorita que vayamos en el ejercicio, tenemos que asegurarnos que si nosotros decidimos trabajar en un espacio de color sRGB, nuestro espacio de gris debe ser sGray. O si decidimos trabajar en un espacio de color Adobe RGB, pues nuestro espacio de gris debe ser Gamma Gray. ¿Qué pasa si no tenemos un perfil correcto? Que la representación y la selección que nos va a hacer la máscara de luminosidad no va a quedar correcta. ¿Por qué? Porque el rango no va a ser acorde al perfil. Entonces es súper importante que antes de comenzar a trabajar con nuestras máscaras de luminosidad, nos aseguremos que nuestro Photoshop tenga el perfil de color adecuado. Dicho esto, pasemos al ejercicio. Una vez en Photoshop, y como se los había comentado antes, lo primero que vamos a realizar es asegurar que nuestro perfil de color y gama de grises sea correcta. Para esto, lo que vamos a hacer es ir a edición y vamos a ir a la opción de configuración de color.
También podemos acceder a esta opción con la combinación de teclas de Shift Control K. Una vez aquí, lo que tenemos que seleccionar es el perfil adecuado, enfocándonos principalmente en el perfil RGB, en el espacio de trabajo RGB y la gama de gris. En mi caso puntual, yo tengo la fortuna de tener un monitor que es capaz de representar el 99% del rango RGB, motivo por el cual el rango en el que voy a trabajar es Adobe RGB. Y como lo habíamos dicho, la gama de gris va a ser Gray Gamma 2.2. Ahora bien, para que lo tengamos en cuenta, lo típico actualmente es que tanto celulares o las pantallas no tan especializadas de nuestros equipos tengan la capacidad de representar el perfil sRGB. Motivo por el cual, si nosotros tenemos una pantalla de esas capacidades, simplemente vamos a seleccionar acá en el perfil sRGB y en la gama de gris sGray. ¿Listo? En mi caso lo voy a devolver como era, porque como les digo tengo un monitor RGB. Vamos a seleccionar el perfil Adobe RGB 1998 y el espacio de gris Gamma Gray 2.2. Con esto ya mantenemos los ajustes por defectos y simplemente le damos guardar en OK. Ya tenemos configurado correctamente nuestro Photoshop para que las máscaras de luminosidad funcionen correctamente. Entonces, ¿cómo vamos a seleccionar o cómo vamos a trabajar con nuestras máscaras de luminosidad si no tenemos un panel como el Tony Kuiper? Pues muy sencillo. Resulta que en Photoshop tenemos dentro de seleccionar rango de color todas las herramientas que nos pone a disposición el panel Tony Kuiper. Si nosotros vamos a la opción de seleccionar, vamos a ver que podemos hacer selecciones por muestra, pero adicional a eso podemos hacer selecciones por rangos de color o por luces altas, medios tonos y sombras. Por ejemplo, si yo tengo esta imagen y doy en altas luces y aquí selecciono escala de grises para poder previsualizar, si ajusto la fusión, por ejemplo, y ajusto el rango, aquí ya tenemos una máscara de luces 1. Esto es una famosa máscara de luces 1. Pero supongamos que nosotros queremos comenzar a ajustar ese rango. Como lo vimos cuando trabajamos con las capas de ajuste y la capa de niveles, si nosotros trabajamos con nuestro rango, vamos a ver cómo se está modificando el histograma. Y si se dan cuenta, como podemos observar, aquí ya tenemos cambios de la selección. Entonces, en función de lo que deseemos hacer, nosotros podemos llevarlo más hacia los tonos medios o más hacia las sombras para cambiar la selección. ¿Listo? Recordemos cómo es el principio del histograma. Nosotros tenemos medios tonos, sombras y altas luces, y en función de esto, y como tengo una máscara de luz, pues evidentemente se va a ir a ajustar. Y también podemos trabajar con la fusión. La fusión nos va a permitir hacer selecciones mucho más finas de las áreas que queremos afectar. Veamos, por ejemplo, qué pasa con los medios tonos. En los medios tonos, como se pueden dar cuenta, tenemos los rangos. Por defecto nos va a aparecer en la mitad. Esto es los medios tonos. Y de acuerdo a la fusión que nosotros le pongamos, pues iremos afectando esos medios tonos. O si vamos a las sombras, 3/4 de lo mismo. Dependiendo del rango, como se pueden dar cuenta, él inicia en el límite de las sombras. Si nosotros vamos aumentando la fusión, podemos observar cómo se van seleccionando las diferentes áreas de sombra de la imagen. Tengamos en cuenta adicionalmente y nuevamente que cuanto más blanco, el efecto que nosotros pongamos en nuestra imagen, pues va a tener un mayor impacto. En sentido contrario, si el área es muy oscura o totalmente negra, significa que en esta área no va a afectar. Ahora, sobre las selecciones de color, si por ejemplo yo le digo seleccióneme todo lo que sea rojo, él lo que está haciendo es leer toda la imagen y buscar todos los píxeles que estén en el rango de la gama tonal de los rojos. Y como pues se pueden dar cuenta, tenemos una selección perfecta de lo que es la chaqueta y del suelo que tiene matices rojos.
Si hacemos una selección en el caso de los amarillos, podemos ver que nos está seleccionando perfectamente las flores amarillas del primer plano. O si vamos a los verdes, podemos observar que en menor medida está seleccionando estas plantas, estas maticas verdes que tenemos ahí. En el caso del cian y de los azules, usualmente lo vamos a ver en el cielo o en el agua. Y se puede percibir un poco cómo está seleccionando esta parte cian del cielo o la parte que tiene más cantidad de píxeles de los azules. Y finalmente podemos escoger los magenta. Entonces, como podemos observar, realmente podemos hacer selecciones muy finas. Dicho todo esto y ya sabiendo cómo podemos trabajar con nuestras máscaras de luminosidad, vamos a hacer un pequeño ejercicio. Por ejemplo, en este caso, lo que quiero hacer es trabajar con las nubes específicamente. Entonces, lo que voy a hacer es ir a selección, rango de color, y quiero trabajar con las altas luces del cielo. Entonces voy a seleccionar altas luces y aquí voy a comenzar a ajustar mi máscara de luminosidad. Voy a trabajar con esto y voy a ir trabajando un poco con la fusión. Ahí está, perfecto. Le vamos a dar OK y en este momento nos está mostrando la selección activa que tenemos. Ahora bien, supongamos que yo quiero que esta selección esté aplicada sobre una máscara de ajuste. Simplemente lo que vamos a ir es a nuestra opción y, por ejemplo, en este caso quiero ponerle una capa de curvas. Y miren lo que está pasando acá. La selección quedó asociada a nuestra capa de ajuste. ¿Esto qué quiere decir? Que al trabajar con las curvas, y ya lo vamos a ver, solo vamos a afectar las áreas de influencia donde tengamos blancos o degradación de gris y no vamos a afectar los negros. Entonces vamos a ver eso. Por ejemplo, en este caso voy a coger esta curva y voy a subirla un poco en los tonos medios. Miren el cambio. Tenemos cambio en el borde del lago y también iluminación en el cielo. Pero es que miren la potencia de la capa. Y es que si cojo y la deshabilito, miren lo que está pasando. Si ven la diferencia tan grande que hay entre lanzar un ajuste sin una capa y con una capa aplicada. Pero no termina ahí la cosa. Resulta que si yo quiero, puedo, por ejemplo, ir a mi máscara y con mi pincel de ajuste, oprimo la tecla B y en negro puedo tapar las áreas de influencia trabajando también con la opacidad. En este caso la voy a poner al 100% y miren, de una forma tan sencilla como ya estoy controlando el efecto de este ajuste con algo tan simple como pintar. Vamos a hacer otro ejercicio. Supongamos que quiero trabajar específicamente con la chaqueta. Entonces lo que quiero hacer es en una selección modificar el color completo de esta chaqueta. Para esto voy a insertar una capa vacía. Voy a ir a selección, rango de color y aquí lo que voy a hacer es seleccionar el color rojo, una máscara de color. ¿Listo? En este caso ya tenemos el rango totalmente adquirido, pero como podemos observar, vamos a trabajar solamente sobre la chaqueta y quiero proteger todas las demás áreas. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a generar acá la máscara o oprimiendo el botón para generar la máscara. Acá ya la podemos ver. Y si yo voy a mi opción de Dodge and Burn y selecciono, por ejemplo, la opción de Burn, voy a comenzar a oscurecer estas áreas donde quiero que el efecto no impacte. Pero si se dan cuenta, lo estoy haciendo de una manera muy controladita, muy fina, sin dañar los píxeles que tienen una luminosidad alta. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que no solo podemos oscurecer con nuestro pincel, también podemos oscurecer y controlar el impacto de un ajuste mediante la opción de Dodge and Burn. Supongamos que quiero hacer que el efecto en la chaqueta sea mayor. Simplemente voy a mi opción de Dodge and Burn, selecciono Dodge, lo amplío un poquito y lo paso y con sutiles pasaditas encima ya el efecto se está incrementando.
sin afectar las demás zonas. Entonces puedo trabajar de manera precisa. Y supongamos que lo que quiero hacer es cambiar este color. Entonces digamos, voy a ir acá, voy a seleccionar el rojo y lo voy a poner a tope. Voy a decirle Shift F5 sobre la capa y le voy a decir rellenar con el color frontal. Y como podemos ver, se llenó. Eso es horrible. La cambiamos al modo de color y acá ya queda un poco más controlado, porque recordemos, al poner el modo de color respeto la luminosidad, pero trabajo solo con el color. Pero para hacerlo más fino, le voy a quitar toda la opacidad y de manera sutil voy a ir subiendo el ajuste mediante una máscara de luminosidad. Ya con esto, aunque ya creo que voy a parar ir terminando con este video, nosotros podemos comenzar a trabajar en nuestros revelados. Ya en el próximo video lo que vamos a hacer es consolidar lo que hemos aprendido en las diferentes sesiones para ponerlo en práctica en un revelado y comenzar a afinar nuestra técnica. Dicho todo esto, vamos a terminar por aquí. Nos vemos en la próxima y pues muchos éxitos.